de dónde obtenemos el perfil de comportamiento de esa temperatura media, ¿sí? T media en función de X, ya sea para calor constante o como para temperatura de la superficie del tubo constante. Entonces lo que hacemos es realizar un balance de energía, ¿sí? Si nosotros en la zona desarrollada tomamos un diferencial, lo hacemos aquí, un diferencial de X, ¿sí? Diferencial de X, vamos a poner. Lo que tenemos es que si hacemos un balance de energía en el volumen de control, ¿sí? Y el fluido que entra en X, y esto sería X más delta X, el fluido que entra acá va a tener una entalpía y yo puedo hacer un balance, si yo del balance de energía original que vimos en el primer video, me va a quedar de que el calor va a ser igual al m punto por el delta H. Entonces, para un fluido incompresible o para un gas ideal, ese delta H es m por Cp, ¿sí? Por delta T. Entonces, en este caso, va a tener el fluido en X va a tener una temperatura T media de X, ¿sí? Y en el X más delta X vamos a ver, va a tener una energía con una temperatura distinta, ¿sí? Tm de X más delta X, ¿sí? Entonces, si hacemos el balance de energía ahí, tenemos que la energía que entra va a ser el flujo másico, que como es un fluido incompresible no va a cambiar, Cp, y vamos a tener la diferencia de temperatura de lo que entra, Tm en X, ¿sí? Y la energía que sale la vamos a hacer como es un diferencial, la vamos a hacer como una primera aproximación en Taylor, ¿sí? Entonces va a ser m.cp, lo mismo que tenemos acá, Tm en X, más diferencial de esto mismo, ¿sí? Respecto de X, que nos va a quedar como mcp es constante, nos va a quedar diferencial de Tm de X mcp, ¿sí? Entonces la energía que ganó el fluido al pasar desde X hasta X más delta X vino de la convección, ¿sí? Del calor que viene de las paredes, ¿sí? Entonces ese calor por convección yo lo tengo que sumar aquí. Entonces esto sería lo que entra menos lo que sale, entonces acá vamos a poner un menos, ¿sí? Y le tengo que sumar el calor que viene por convección, que sería un H local, ¿sí? Por el área de transferencia, que sería el perímetro por diferencial de X, ¿sí? Y por la diferencia de temperaturas entre la pared, ¿sí? Menos la temperatura promedio en este delta X, que sería Tm en X, ¿sí? Y esto tiene que ser igual a 0, ¿está bien? Porque acá pusimos que el calor tiene que ser igual al delta H. Entonces, los dos primeros términos se van, ¿sí? Y lo que me queda sería esto negativo, ¿sí? Porque esto es menos todo esto, ¿sí? Entonces paso para el otro miembro y me queda mcp diferencial de T, que es esta ecuación que tenemos aquí, igual al calor, ¿sí? Que tenemos por el flujo de calor sería H Ts menos T medio por P diferencial de X, que es esta ecuación que estamos representando aquí. Entonces, lo que puedo hacer yo es pasar delta X para este otro lado y mcp para el lado derecho, y nos queda esta ecuación que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, si yo acá pongo, como puse aquí, el flujo de calor, me queda esta ecuación, ¿sí? Entonces, de aquí vemos cómo es
el cambio de la temperatura media del fluido cuando avanza en X, ¿sí? Entonces vemos claramente de esta ecuación que si la temperatura de la superficie es mayor a la media, este delta T media respecto de X va a ser positivo, por lo tanto el fluido está ganando energía y se transfiere calor desde la superficie al fluido. Y si esta diferencia es negativa, quiere decir que este delta T media respecto de X es negativo y el fluido está perdiendo energía y le está transfiriendo calor a la superficie del tubo, ¿sí? Este balance lo tenemos que tener presente porque lo vamos a utilizar en las próximas slides. Entonces, si recordamos, ¿sí? en la slide anterior, para cuando el calor era constante teníamos que diferencial de Ts, ¿sí? que variaba con X, sobre diferencial de T de X era igual a diferencial de T media de X, ¿sí? diferencial de X. Entonces, ¿qué pasa? En la región de entrada lo que tengo es que mi H es muy grande al comienzo porque el film que todavía no colapsó es muy chiquito en el punto de entrada del fluido al tubo, en el interior, y entonces la capa límite comienza a crecer y ese H empieza a disminuir hasta un punto donde colapsan las capas límite y se desarrolla el flujo, que sería este punto. Entonces a partir de ahí tanto la temperatura en la pared como la temperatura media tienen la misma pendiente, ¿sí? Entonces son paralelas como vemos aquí, ¿sí? De media, si nosotros hacemos el balance, nos va a quedar que la T media es una función lineal, ¿sí? Si el flujo de calor es constante, ¿sí? La T media es una función lineal, entonces de X, ¿no? Entonces eso lo deducimos del balance anterior. Entonces en esta zona la temperatura de la pared cambia porque lo que vimos, si el flujo de calor es constante, ¿sí? y la sección es constante, entonces nos queda P por diferencial de X, entonces ese flujo de calor va a ser H por Ts menos T media, ¿sí? Entonces si H es grande, esta diferencia tiene que ser pequeña, ¿sí? Entonces, a medida que H se va achicando, esa diferencia se hace cada vez más grande hasta que cuando está desarrollado, esa diferencia es constante, porque las dos pendientes tienen que ser iguales, ¿sí? Lo contrario sucede cuando la temperatura de la superficie es constante, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Tengan presente esta variación que la hemos planteado anteriormente en las slides. Entonces, como dijimos, si el flujo de calor es constante, yo tengo que este valor es constante, ¿sí? Como lo mencionamos recién. Entonces, en la zona desarrollada tengo todas constantes aquí, MSP, P y el calor. Entonces, diferencial de T, diferencial de X no es función de X, ¿sí? Entonces yo lo que puedo hacer es pasar este diferencial de X para este lado y integrar, y me va a quedar que integrar T entre la T media de entrada y un X determinado, ¿sí? Y integro X desde 0 hasta un X determinado. Entonces genéricamente la ecuación de T media me va a quedar una línea recta, como vimos recién, donde va a empezar la temperatura media de entrada y va a crecer con X, con esta, dependiendo del valor del flujo en la pared, ¿sí? Y va a crecer con X a medida que crezca. Y la temperatura en la superficie, como vimos, la diferencia se agranda hasta que la zona desarrolle y después tienen que tener la misma pendiente, ¿sí? O sea que esta pendiente
también es aplicable a la temperatura de la pared. Entonces lo que vemos aquí es la representación de eso que hablamos, de que cuando el fluido entra, ¿sí?, en el tubo y que impacta, se forma la capa límite, ¿sí?, y esa capa límite comienza a crecer. Entonces en este punto, en x igual a 0, esa capa límite es muy pequeña, entonces el valor de h es muy grande, casi infinito, en el punto de impacto. Entonces la diferencia de temperatura entre la pared y el fluido tiene que ser chica, y esa diferencia se va agrandando a medida que el fluido, esta capa límite crece, y en el punto de la longitud de entrada hidrodinámica, ¿sí?, térmica, perdón, esas dos valores son no cambian, ¿sí?, y aquí el h se hace constante, ¿sí? Entonces la diferencia de t tiene que ser constante también, que es lo que nos dice aquí. Entonces, ¿qué sucede cuando cuando la temperatura en la pared es constante? ¿Sí? Cuando la temperatura en la pared es constante, cuando Ts es constante, el calor, ¿sí?, el flujo de calor va a cambiar con x, va a ser una función de x. Entonces T media tenemos que ver cómo varía, que vimos que era de forma exponencial. Entonces del balance de energía que planteamos anteriormente, podemos decir que diferencial de T media la podemos plantear como la diferencia, como la fuerza impulsora para la transferencia de calor por convección, ¿sí? Entonces si nosotros hacemos diferencial de este delta T, ¿sí?, me va a quedar menos diferencial de Tm, porque es la única que cambia con x, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Entonces, si planteamos, en vez de diferencial de T, reemplazamos por menos de esa diferencia, ¿sí?, entonces nos queda de esta forma, y el balance nos queda igual, ¿sí?, donde acá hemos planteado el flujo de calor, lo hemos reemplazado por Ts menos T media, ¿sí?, por el H, y este H es el H local. Entonces, de este balance lo que podemos hacer nosotros es separar variables, pasar este diferencial de x para el lado derecho y este delta t para el lado izquierdo, ¿sí?, y entonces integramos, nos queda esto, y integramos desde el delta t de entrada, que sería Ts menos T media de entrada, ¿sí?, y delta t de salida, que sería Ts menos T media de salida, ¿sí? Entonces, como 1 sobre el diferencial de delta t sobre delta t, el integral es logaritmo, ¿sí?, que nos queda el logaritmo de delta ts de salida sobre delta ts de entrada, y esto, el integral, como el único que varía con x es h, ¿sí?, todo lo demás es constante, lo puedo sacar fuera del integral. Entonces lo que hago aquí es, me va a quedar el integral, ¿sí?, que es esto, de h por diferencial de x, pero si yo multiplico y divido por L, me va a quedar que 1 sobre L, esto va a ser la expresión de un h promedio, ¿sí?, como promediábamos el h con la distancia, ¿sí? Entonces me queda esta expresión, ¿sí?, en la cual yo puedo aplicar antilogaritmo y me queda la exponencial, que es similar a la expresión que vimos en banco de tubos, ¿sí?, cómo relacionaba la temperatura media de salida, ¿sí?, del gas que fluía a través del banco con la de entrada, ¿sí? Es exactamente lo mismo, nada más que ahí hacíamos el balance entre la entrada y la salida, ¿sí?, por línea de tubos, ¿sí? Entonces, acá me relaciona, ¿sí?, si yo en vez de tomar la salida tomo un x, un valor de x determinado de la tubería, voy a tener que un x genérico va a variar con, en vez de L va a ser x, ¿sí? Entonces lo que estoy considerando es cómo calcular, cómo cambia t de x, t media de x, ¿sí? Si yo la despejo me va a quedar t media de x, me va a quedar una exponencial, ts menos t media de entrada,
¿sí? Exponencial de menos perímetro por X sobre m punto Cp por el H promedio, ¿sí? Más T, esto sería menos, entonces tendría, esto me queda menos, y esto me queda más, a ver, más TS, ¿sí? Entonces esto me quedaría menos y esto me queda más. Entonces acá vemos que T media varía exponencialmente, como vimos en la slide anterior, ¿sí? Entonces, a ver si podemos regresar, que es esta variación que tenemos aquí, ¿sí? Entonces mientras T superficial permanece constante, la temperatura media del fluido varía de forma exponencial y la diferencia, ¿sí? La fuerza impulsora para la transferencia de calor, que es delta T de la superficie menos T media, cambia también exponencialmente, este delta T, ¿sí? Como vimos. Entonces estamos acá. Lo que hicimos en la slide anterior es tomar, hacer el balance de energía planteando la temperatura de la pared en el interior del tubo respecto a la temperatura media en el eje, consideramos la media situada como en el eje del cilindro, ¿sí? de la tubería. Entonces, el mismo análisis yo puedo realizar si en vez de utilizar esta T de superficial utilizo una temperatura infinita de un fluido que está fuera de la cañería, de la cual hay convección, ¿sí? Con un H determinado, exterior, ¿sí? Un H determinado. Entonces, en vez el mismo análisis hago MCP entre la entrada y la salida, o un diferencial, ¿sí? Este es el balance de energía a lo largo del eje del tubo, tiene que ser igual a la energía que entra por convección, ¿sí? Entonces, si lo que hago aquí es, hago un artilugio para que me quede expresado en el delta, ¿sí? Y a este balance le sumo y le resto TS, ¿sí? T superficial, ¿sí? Entonces, refiriéndonos al balance anterior, ¿sí? Después lo vamos a extrapolar a la temperatura del fluido afuera. Entonces, si yo sumo y resto, TS acá estoy sumando y acá estoy restando, entonces acomodo esto, me queda TS menos T media de entrada, ¿sí? Sería el delta T en la entrada, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí. Y TS de T media de salida, ¿sí? Menos con menos es más, y le resto TS, entonces me queda TS menos T media de salida, este es el delta T de salida. Entonces el balance, ¿sí? De energía, como lo hacíamos en el primer video para este tubo, nos queda que el calor, ¿sí? Que ganó va a ser MCP, el cambio de entalpía del fluido dentro, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Esto lo puedo igualar al calor hecho por convección, ¿sí? Ahora, si volvemos a la slide anterior, donde teníamos que ese delta T de salida, logaritmo, ¿sí? Sobre delta T de entrada, tenía que ser igual a menos perímetro por el largo sobre por el H promedio, ¿sí? Sobre MCP, ¿sí? Entonces, si yo despejo MCP de aquí, ¿sí? Y lo pongo aquí, me va a quedar que MCP va a ser igual a menos perímetro por L por H promedio, ¿sí? Sobre logaritmo de delta T de salida sobre delta T de entrada. Y lo reemplazo aquí, ¿sí? En este lugar. Entonces me queda que el perímetro, acá lo que hago es invertir este menos, lo que hago es invertir el orden, entonces me queda P por L, me queda esto que tenemos aquí. Entonces, si lo vemos,
esto es similar a una ley de enfriamiento de Newton, ¿sí? Donde tenemos H, P por L sería el área, y esto que tenemos aquí sería el delta T que me representaría la fuerza impulsora, ¿sí? Entre la temperatura del tubo y la entrada, y la temperatura del tubo y la salida. Entonces ese delta T se llama delta T medio logarítmico, ¿sí? Que es lo que hablamos en el banco de tubos también, ¿sí? Ocurre exactamente lo mismo porque los tubos están a una temperatura superficial constante, lo consideramos, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo el calor transferido cuando la temperatura superficial constante? Lo calculo de esta forma, ¿sí? Donde mi H promedio es promediado a lo largo de todo el tubo para una distancia L, entre 0 y L, ¿sí? Entonces, como decíamos, en vez de considerar la temperatura superficial del tubo, podemos considerar una temperatura exterior. El balance todo es exactamente lo mismo, nada más que en vez de considerar TS considero una T infinito, ¿sí? Acá, como fuerza impulsora, sería este delta T sería delta T, ok, es exactamente igual, me va a quedar, pero expresado cada delta T, me va a quedar el delta T de salida, va a ser igual a T infinito menos T media de salida, y delta T de entrada me va a quedar T infinito menos del T media de entrada, ¿sí? Entonces, si hago eso, en vez de un H promedio, ¿sí? En vez de este valor, lo que tengo que hacer es promediar la convección dentro del tubo, la conducción en la pared, ¿sí? Y la convección fuera del tubo. Entonces me va a quedar un coeficiente global de transferencia de calor. Entonces puedo calcular, igual que lo hicimos antes, cómo se relacionan las temperaturas dentro del tubo con la temperatura infinito, ¿sí? Para un largo determinado, haciendo este balance en el cual aparece el coeficiente global en vez de un H promedio, ¿sí? El H promedio era promediado para la convección dentro del tubo. Acá estoy promediando la convección dentro del tubo, fuera del tubo, y la conducción en la pared, que la considero con propiedades, las propiedades también de los fluidos promedio, ¿sí? Entonces es válido este balance también. Bien, para poder encontrar el perfil de temperaturas, ¿sí? De temperatura con respecto al radio y a X, que varía en el radio y en X, se comienza con el balance de energía, ¿sí? Que desarrollamos en los videos anteriores, aplicado a la capa, a un flujo desarrollado, un flujo laminar, ¿sí? En el cual la velocidad radial es igual a 0 y el flujo ya está desarrollado, por lo cual el gradiente de velocidades, ¿sí? El diferencial de la velocidad en X respecto de X también es 0, ¿sí? Entonces, del balance nos va a quedar una expresión, ¿sí? Que es la misma que vamos a obtener si hacemos un balance en un anillo diferencial, como el que vemos acá en la figura, un balance de energía, ¿sí? En un anillo diferencial como el que vemos acá en la figura, entonces lo que tenemos que hacer es el balance de calor que entra por el balance de entalpía, ¿sí? En X, entre X, ¿sí? Y entre X más delta X que tenemos aquí. Entonces tenemos diferencial de X, perdón, no delta, diferencial de X y diferencial del radio, ¿sí? Para un radio dado, el balance de energía es el calor, la energía que llega a ese volumen de control y que atraviesa, ¿sí? Tiene que ser igual a la que entra por conducción desde las paredes, ¿sí? Ya que si el flujo es laminar, hay convección, hay advección en el sentido axial, ¿sí? Y conducción en el sentido radial. Entonces, si planteamos en el sentido axial
nuestro diferencial de entalpía será el diferencial de masa por Cp por T en X menos T en X más delta X. Entonces, si ampliamos el término de temperatura por una serie de Taylor, como hacemos acá, nos va a quedar la parte diferencial, ¿sí?, que multiplicada acá nos va a dar el diferencial de entalpía que se gana, ¿sí? Ese diferencial de entalpía viene dado por un calor que viene desde las paredes, que si nosotros hacemos para X, para R y para R más delta R, lo mismo, una expansión en Taylor, como hacemos acá, nos va a quedar solamente la parte diferencial, ¿sí? De modo que nuestro balance de energía nos queda de esta forma. Entonces, el flujo de calor lo podemos reemplazar por un Fourier, ¿sí? De modo que cuando aplicamos Fourier, acá menos, nos queda diferencial de T, diferencial de R por el área, que sería 2pi por radio, como hicimos anteriormente, que es esta área, por diferencial de X, o sea, aplicada al área interna, ¿sí? Entonces esa sería el área transversal de nuestro flujo de calor. Entonces, para determinar un diferencial de calor. Y para el diferencial de masa que atraviesa acá esta área, ¿sí?, sería ρ por la velocidad en X, ¿sí?, por 2pi por R sería por diferencial de R, sería esta área que estamos señalando acá, igual que hicimos con el balance de cantidad de movimiento. Entonces, si reemplazamos esos diferenciales e igualamos ambos calores, nos queda esta expresión, ¿sí? Y acá eliminamos 2pi y nos queda este R lo pasamos dividiendo, ¿sí?, y diferencial de T, diferencial de R por R, porque varía con R, ¿sí?, en el diferencial, ¿sí? Este diferencial de R también lo pasamos dividiendo, ¿sí? Entonces nos queda del balance de cantidad de movimiento en coordenadas radiales, nos quedaría esta expresión que es la entrada y salida de calor por conducción, ¿sí?, en sentido radial, tiene que ser igual a la entrada y salida de energía en sentido advectivo en X, ¿sí?, que sería el término este de la derecha, que es lo mismo que encontramos si aplicamos el balance que vamos a ver después cuando volvamos a la presentación. Entonces, teniendo en cuenta que acá nosotros tenemos nuestra velocidad que varía con el radio y con X, ¿sí?, habíamos encontrado, ¿sí?, que cuando hicimos el análisis de la cantidad de movimiento, de que la relación entre la velocidad que varía en R y X con respecto a la velocidad media era esta expresión. Entonces, si despejamos b de x de acá, pasando velocidad media para el lado derecho de la ecuación y lo reemplazamos, nos queda esta ecuación que tenemos acá. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Como lo único que depende de R, ¿sí?, en este lado, diferencial de T, diferencial de X no depende de R, lo único que depende B media tampoco, porque está integrada en R, entonces lo único que depende en R es este paréntesis, ¿sí?, integrar, ¿sí? Primero este diferencial, nosotros obtuvimos que cuando el calor es constante, el diferencial de T, diferencial de X, termina siendo igual a la diferencial de T media, ¿sí?, respecto de X. Eso lo encontramos en la demostración anterior, ¿sí? Entonces, lo que hacemos ahora, como dijimos, es pasar ρ Cp para este lado de la ecuación, entonces nos queda K sobre ρ Cp, nos queda igual a alfa. Pasamos este R multiplicando para este lado y dividiendo el alfa, ¿sí? Entonces nos queda R y R cubo, integramos una vez aquí. Entonces nos aparece la primera constante de integración y nos queda R cuadrado sobre 2, R a la cuarta sobre 4, sobre R0 al cuadrado, ¿sí? Y entonces dividimos por R ahora y nos queda C1 sobre R, y acá nos queda R y R cubo. Entonces volvemos a integrar y nos quedaría la forma del perfil con las sendas constantes de integración, ¿sí? Entonces nos volvería a quedar R cuadrado ahora sobre 4
y acá nos quedaría r a la cuarta sobre 16 r0 al cuadrado. Nos quedaría C1 por logaritmo de R y más C2. Entonces nuestras condiciones de borde son que en el medio hay un eje de simetría, el flujo de calor es 0, ¿sí? Por lo tanto, si reemplazamos acá para que no sea infinito, esta constante 1 tiene que ser 0, ¿sí? Y para la pared, cuando R es igual al radio del tubo, nuestra temperatura tiene que ser la temperatura en la pared, ¿sí? Que varía con X, ¿sí? Entonces, porque estamos en calor constante. Entonces TS va a ser igual, acá reemplazamos R0, nos queda R0 al cuadrado, y acá R0 a la cuarta sobre R0 cuadrado nos queda R0 al cuadrado. Entonces esto nos queda 3 sobre 16. Despejamos C2, que nos queda de esta forma, ¿sí? Y la reemplazamos y obtenemos nuestro perfil, ¿sí? De cómo varía la temperatura respecto del radio y respecto de la posición en X, ¿sí? Como nosotros habíamos visto que para obtener nuestra temperatura media, que varía con X, tenemos que hacer esta forma, ¿sí? Reemplazar la velocidad, la temperatura, y multiplicar por R y integrarla en una sección, ¿sí? Entonces esa iba a ser nuestro valor de temperatura media, ¿sí? Para nuestro perfil. Entonces lo que obtuvimos acá es el perfil, cómo varía con la posición X desde la entrada y con el radio, y ahora lo que vamos a obtener es el valor de la temperatura media. Entonces, si reemplazamos la velocidad que varía con X por su forma que encontramos en las slides anteriores, ¿sí? Y si reemplazamos el perfil de temperatura que varía con X y con R por este valor, y integramos acá como en este integral que teníamos que multiplicar por 2 sobre b media sobre R0 cuadrado, entonces esta parte de la velocidad es constante, no varía con el radio, por lo cual lo podemos sacar fuera del integral, y nos queda este término, ¿sí? Multiplicado por el término de temperatura, ¿sí? Entonces lo que hacemos es trabajar un poco algebraicamente esto. Lo que hicimos acá es, bueno, acá nos queda este 4 con este 2 se va, y este r cuadrado con este r cuadrado se va, y nos queda esto, ¿sí? Entonces lo que hacemos acá es distribuir en r y r cubo sobre r cuadrado, r0 cuadrado. Entonces nos queda esta forma, ¿sí? Que si nosotros integramos, nos va a quedar, integramos entre 0 y R0, nos va a quedar solamente los términos en R0, por lo cual nos queda esta forma, ¿sí? Donde vemos que podemos sacar factor común R0 cuadrado, porque se van cancelando, ¿sí? Y nos queda todo en función de R0 en este primer término, ¿sí? En este primer término, por lo cual sacamos factor R0 y nos queda por R0 cuadrado, nos queda R0 a la cuarta, y en el término de temperatura superficial nos queda R0 al cuadrado sobre 2 menos R0 a la cuarta sobre 4 por R0 cuadrado, nos queda entonces R0 cuadrado sobre 4, y un medio menos un cuarto nos queda un cuarto, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto que nos queda acá? Entonces, si recordando que diferencial de P de la velocidad media, nosotros podemos despejar de acá, de esta fórmula, podemos despejar diferencial de P, ¿sí? Entonces pasamos 8 mu por B media sobre R0, y lo ponemos, reemplazamos diferencial de P, entonces nos queda acá que podemos simplificar esto con esto, ¿sí? Y nos va a quedar 4 sobre R0 cuadrado, ¿sí? Entonces, si multiplicamos por 4 sobre R0 cuadrado, nos queda R0 al cuadrado aquí, y nos queda 8, ¿sí? En el primer término, y acá nos queda T superficial. Por lo tanto,
Si hacemos esta cuenta nos queda menos 11 sobre 384, que al multiplicarlo por 8, se simplifica este 384 con este 8, nos queda 48 y nos queda el perfil de temperatura media, que es función de x, ¿sí? Entonces función de x, ¿sí? Que es lo que encontramos en las slides que vamos a ver ahora. Bien, entonces como dijimos, podemos partir también de esta ecuación, ¿sí? Que es el balance de energía, ¿sí? Planteado para cuando se cumplen las condiciones de capa límite, ¿sí? Y además cuando la velocidad radial es 0, ¿sí? Estamos en un régimen laminar donde la componente de velocidad va a tener solamente la componente en x, ¿sí? Y donde ese flujo ya está desarrollado, que esta era la condición de flujo desarrollado. Entonces este término se va, nos queda este término, ¿sí? Y ya estamos en el mismo punto que habíamos encontrado nosotros si realizamos el balance de energía en ese anillo, ¿sí? Entonces acá si reemplazamos esta B que varía con R y con X si pasamos B media para este lado, estamos en la misma condición, ¿sí? Que encontramos recién, y reemplazamos esta diferencial de T por diferencial de T media, que era igual cuando el flujo de calor era constante, ¿sí? Entonces nos queda esta misma ecuación, que es lo que nosotros integramos, ¿sí? Y encontramos luego, posteriormente, las dos constantes de integración para poder encontrar, entonces constante de integración 1 era 0, ¿sí? Esto que lo encontramos, la constante de integración tenía este valor cuando evaluábamos en R igual a R0, por lo cual llegamos al perfil de temperatura que varía con R y con X, ¿sí? Entonces este sería el perfil que posteriormente, si nosotros promediamos como T media, ¿sí? Que es 2 sobre velocidad media R0 cuadrado, y la integral, ¿sí? Entre 0 y R0 de lo que vemos acá, T en R, B en X, ¿sí? La B de X que varía con R, y por R diferencial de R. Entonces si nosotros ponemos eso acá y ponemos el perfil de velocidades, llegamos a la forma de la T media, ¿sí? Que en T media, que es función de X, ¿sí? Como vemos aquí. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros reemplazamos, vimos que cuando el flujo de calor es constante, nuestra T media nos quedaba como T media inicial o de entrada, menos Q, ¿sí? Por perímetro sobre MCP. ¿Está bien? Que era la pendiente por X. Entonces, el diferencial de T, diferencial de X de esto, es la pendiente. Entonces, si yo reemplazo, ¿sí? Para un tubo cilíndrico, si yo reemplazo el perímetro como pi por diámetro y el flujo másico como ρ por B media, ¿sí? Por el área, entonces este término me termina quedando pi por diámetro, ¿sí? Por el calor, ¿sí? Sobre pi por diámetro cuadrado sobre 4 por ρ por B media, ¿sí? Entonces pi por diámetro se van con esto y me queda este término de B media que con la fórmula acá B media se va, ¿sí? Y 2R me queda acá 2R0, que también con este R se va y me queda R0 acá arriba. Entonces de este perfil, si yo paso TS para este lado, me queda esta forma, ¿sí? De esta reducción me queda esta forma, ¿sí? Entonces
acá lo que hace es reemplazar este flujo de calor por H TS menos T media, ¿sí? Entonces ese TS menos T media con este TS menos T media se van, y este menos se va porque esto está invertido. Entonces nos queda que es H, ¿sí? Que nos queda acá, y esto nos queda 1. Entonces si yo paso K para este lado, D para este lado, ¿sí? Y 48 sobre 11, me queda que H va a ser esta forma. Y este H es el H local, ¿sí? Entonces, si yo paso diámetro para este lado y K para este lado, estoy haciendo lo que es el Nusselt que habíamos visto para un tubo, y este valor nos dice que es constante, por lo cual el H, como vemos acá, es constante porque el diámetro es constante y K es constante evaluada entre a la temperatura media, ¿sí? Entonces, o la temperatura de film, entonces este valor de H es constante, como había predicho, ¿sí? La relación anterior cuando hicimos las deducciones, ¿sí? Entonces, cuando el calor es constante, el Nusselt tiene este valor y podemos encontrar directamente el H con esta relación. Entonces, se cumple que ese H va a ser constante para cuando estamos en flujo laminar, ¿sí? Y la condición de calor constante. Cuando tenemos la condición de temperatura superficial constante, ¿sí? Volvemos a plantear el balance de energía, entonces este término se va y hacemos exactamente lo mismo, nada más que en este caso, para cuando la temperatura es constante, este término, diferencial de T, diferencial de X, era igual a diferencial de T media, diferencial de X, por la variable adimensionalizada, esta T, ¿sí? Sobre TS menos T media. Eso de la deducción que hicimos anteriormente. Entonces, si nosotros reemplazamos acá, lo que hacemos es, nos queda, y reemplazamos la velocidad, ¿sí? por la velocidad media, ¿sí? Por la expresión que encontramos antes, ya nos queda una ecuación diferencial en la cual es ordinaria y tenemos t, que depende acá de r, y r también como variable dentro de la ecuación diferencial, por lo cual no se pueden integrar, sino que se puede hacer numéricamente, ¿sí? Mediante un método iterativo, y mediante ese método un investigador reportó un trabajo donde encontró la relación de que en estas condiciones, con la temperatura constante en la pared, el Nusselt también es constante como habíamos encontrado, pero tiene un valor distinto al anterior, que es 3,66, ¿sí? Entonces K en este caso también debe evaluarse a la T media de entrada y salida.